Estamos acostumbrados últimamente a la inmediatez de las cosas. Hemos sido bombardeados, por decirlo, de todo es rápido, todo es ahorita. Estos aparatitos nos han ayudado mucho a esa parte, todo lo que es la tecnología, a tenerlo rápido. Sabemos que si queremos buscar algo en internet, aquí nos metemos, buscamos y ya está. Queremos una tarea de lo que sea, buscamos y ya la tenemos. Todo es rapidez, hasta está la comida rápida, todo es inmediatez. Y nos hemos tal vez vuelto insensibles en el sentido de que hay cosas que llevan un proceso. Todo lo queremos rápido. ¿Qué es la paciencia? Según el diccionario dice que es una capacidad que tenemos para sufrir, tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas o ofensivas sin quejarse. Esa es una definición. Otra definición dice que es tener calma o tranquilidad para esperar las cosas. Otra definición dice que es la capacidad de realizar una actividad larga, pesada y que requiere mucha precisión. La palabra paciencia como tal proviene del latín pati, que significa sufrir. De hecho fue agregada a la palabra al español como paciente, que era el que sufría. Hablando en el término médico, era como el que sufría. Y de ahí pues ya se ha incorporado al lenguaje. Es más, hasta los filósofos han llegado a decir que la paciencia es mediar las pasiones extremas a un punto donde pueda controlarse. Han querido también definirla. Pero sabemos que la paciencia tiene sus cualidades, que las vamos a ir ahorita desarrollando y vamos a ir viendo de qué consiste y de qué se trata y para qué sirve. Según lo que dice Gálatas 5, 22-23, sabemos que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Entonces, como vemos, y como ya platicaba hace ratito Beto, el Espíritu Santo nos habla. Y el Espíritu Santo también nos transforma. Y cuando vienen esos frutos del Espíritu Santo, debemos de... Este sería mi checklist para decir si está o no está en mí el Espíritu Santo, si tengo paciencia, si tengo mansedumbre, si tengo templanza, si tengo bondad, si tengo fe, todo esto, ¿verdad? Entonces deberíamos de pensar la paciencia como una cualidad de nosotros, debería ser una característica que debemos tener nosotros para con todos los demás. ¿Amén? Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:14. ¿Quién trajo su Biblia? Todos, ¿verdad? Si no, aquí ya está proyectada. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice, para con todos. Así que, hermanos, tengan paciencia. Amén, amén. Amén. Dice, pacientes para con todos. Ahí mismo en Tesalonicenses, en el versículo 8, que es un poquito antes, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué les hago mención de la fe? Porque la paciencia va muy relacionada con la fe. O sea, no podemos tener fe y no ser pacientes, o no podemos ser pacientes y no tener fe. Ahorita lo vamos a ver. Pero si se dan cuenta, aquí habla de la coraza de la fe. Y dice, y de amor y de esperanza. ¿Se acuerdan que en otra parte dice que la fe, el amor y la esperanza, y que la que se mantendrá va a ser el amor, ¿no? Entonces, todo, al final, como decíamos, siempre la intención de que hagamos las cosas tiene que ser el amor. ¿Y por qué van a ser pacientes conmigo? Porque me aman. Y vamos a ser pacientes para con los demás. Ahora, como decíamos, la paciencia debe ser parte de nuestro carácter.
y necesitamos de Dios para poder desarrollarla. No podemos desarrollarla en nuestras fuerzas, y porque dice yo voy a ser paciente. Necesitamos realmente de una fuerza más allá de nosotros, que sería Dios. Cuando dice que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasadas, todas son hechas nuevas. Entonces se supone, pero no se supone, debe de ser que cuando Dios está con nosotros debemos empezar a cambiar cómo somos nosotros, y una parte es el carácter. ¿Qué es el carácter? La manera en que somos nosotros, lo que pensamos, lo que decimos, cómo nos expresamos, cómo nos comportamos en todas las actividades que tenemos, en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todo. Eso es parte de nuestro carácter. Y aquellos que se conectaron en las primeras sesiones del Zoom que tenemos los viernes, esa es propaganda para que se conecten, ahí vimos qué era el carácter, cómo venía, qué era la personalidad, y ahí lo estudiamos. Si alguien lo quiere, puede acercar con nosotros y se lo contamos. Entonces, es parte de eso, y eso el Espíritu Santo es el que nos va a transformar. Colosenses 1:10 y 11. Colosenses 1:10 y 11. Dice, bueno, voy a empezar a leer desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Voy a leer esto. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque esta parte dice, conocimiento de su voluntad. Si nosotros sabemos que la voluntad de Dios en nuestras vidas va a ser, como dice, buena, agradable y perfecta, sabemos que todo lo que suceda va a cooperar para él. Voy a repetir, dice, es parte del don del Espíritu, no, perdón, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El verso 11 dice, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? ¿Alguien sabe? Yo tampoco sé. ¿Largura de ánimo? ¿Alguien más? Pasar la prueba con paciencia. ¿Alguien más? Dice, la definición dice, constancia de ánimo en las adversidades, ser clementes, ser generosos, ser benignos, y pues como dice, se refiere a la constancia, a la paciencia y a la fortaleza de ánimo ante esas situaciones adversas, o ante esas necesidades no obtenidas, no satisfacidas. Regreso al verso 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Como dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, no vamos a poder nosotros solos, en todas las situaciones que tengamos, no vamos a poder en nuestras fuerzas, sino cuando estamos con Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda a pasar esas pruebas. Todos aquí, sin excepción, hemos tenido una situación difícil. Llámale como quieras, que te reprueban, que te quedas sin trabajo, que te corta el novio, que te corta la novia. Cualquier situación, de acuerdo a la vivencia de cada uno, es una situación. No hay menores, ni peores, ni mayores, no hay. Todas, al final, son adversidades que nos afectan. Entonces, tampoco minimicemos las circunstancias de otras personas. Porque a veces pasaba que te llegabas a platicar a alguien y le decías, no, es que ¿qué crees que me duele? No, pero tú estás bien, o sea, no, imagínate que lo corrieron, muchas cosas.
Y no, o sea, al final la circunstancia que cada persona está pasando es dura o difícil para esa persona, entonces tampoco hay que minimizar. Colosenses 3:12, igual hablando de que debe ser parte de nuestro carácter, dice Colosenses 3:12-13, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Otra vez, de paciencia. Y muchas características que vemos ahí, dice: somos escogidos de Dios, somos santos, somos amados, pero ahora tienes que ser misericordioso, tienes que ser benigno, tienes que ser humilde, tienes que ser manso y tienes que ser paciente. Verso 13 dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Esa debe ser parte de nuestra característica. Nosotros podemos perdonar cuando amamos, es muy fácil, pero cuando tal vez no amas a una persona, pues no quieres perdonar. Por eso dice que debemos de ser de entrañable misericordia, de benignidad, humildes, mansos y bueno, pacientes. Colosenses 1:11. Creo que ya lo había leído. Colosenses 1:11, sí, ya lo había leído. Dice: que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces se dan cuenta, cuando somos impacientes, ¿a qué le estamos tirando? A ser necios. Y nadie quiere ser necio, porque todos somos. Todos dependemos de nuestro punto siempre. Y somos, la verdad es que somos necios. Yo soy el principal, la verdad. Dijera Pablo, yo soy el mayor. Yo soy muy aferrado a mis ideas y muy, pues según yo defiendo mis ideas, pero al final es necedad, porque no necesariamente lo que yo pienso es lo que debería de ser. No solamente existe una verdad, debe de haber muchas tales. Hablando en ciertas circunstancias, sabemos que la verdad es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, se dan cuenta, son características que debemos tener. Efesios 4:2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya hemos visto que habíamos sido santos y habíamos sido amados. Dice aquí: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Vuelve a repetir: humildad, mansedumbre, paciencia. Lo que veíamos en Colosenses: humildad, mansedumbre, paciencia. Y las tres de esas situaciones, de esas características, nos faltan. Bueno, voy a hablar con me faltan. Me falta ser humilde, me falta ser manso y a veces me falta ser paciente. Amén. No se pongan tristes, hermanos. Es para mejorar. Ahora, la paciencia no quiere decir que es pasividad. Todo el mundo, o tal vez los que yo conozco, han pensado que ser paciente es no hacer nada. Bueno, espérenme, no hagas nada. Pero no hagas nada en el sentido de esa situación, pero no en el sentido de que, pues ya no voy a orar, ya no voy a ayunar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no, voy a ser paciente, que Dios responda. No es así, o sea, debemos de ser
no hacer nada en esa circunstancia, lo que tú estás pidiendo, si no está en tus manos. Tú puedes decir, por ejemplo, en el clima, que deje de llover. Eso no está en tus manos. Puedes orar y esperar que deje de llover. Pero dices, no tengo trabajo, pero has salido a buscar trabajo. O a lo mejor ya saliste a buscar trabajo, pero tal vez no has ido al lugar correcto. No sé si me estoy explicando. Entonces, la paciencia no necesariamente significa ser pasivos. Hebreos 12:1 dice, Hebreos 12:1. Lo voy a comenzar a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se acuerdan que también decía Pablo, ¿no?, cuando hablaba de la batalla de la fe? Ahí también se refería a una carrera, decía ahí. Decía en Timoteo, que es Timoteo 1:7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. También hace referencia a una carrera. Por eso les digo que la paciencia y la fe van muy ligadas. Y como decía acá, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, no está diciendo, y sentémonos con paciencia, no está diciendo, durmamos con paciencia, no está diciendo que nos quedemos sin hacer nada, sino que dice, corramos con paciencia la carrera. ¿Y a qué se refiere la carrera? Pues a la carrera de seguir creyendo, porque la verdad es que pedimos a Dios por la necesidad que tengamos, y cuando no suceden las cosas, dejamos de buscar de Dios. A mí me pasó así. Pedía y todo, y de repente no sucedían las cosas, y decía, ¿qué caso tenía ahora? ¿Qué caso tiene hacer esto? ¿Qué caso seguir como buscar de Dios? Pero lo que me está diciendo aquí es que sigamos corriendo, y corramos con paciencia. O sea, que sigamos buscando de Dios, que sigamos orando, que sigamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es buscarle, que es amar. No quedarnos pasivos. A eso se refiere seguir corriendo la carrera. ¿Hasta aquí sí me estoy explicando, hermanos? Sí. Ahora, dice que debemos de esperar. A veces son necesidades, pero a veces son injusticias. A veces son cosas que tal vez no es algo que nos haga falta, sino es algo que alguien está haciendo o que está provocando que nosotros nos desviemos. Por eso estamos llamados a esperar en Dios ante esas injusticias. Salmos 37:1. Salmos 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Se dan cuenta? Dice, no te impacientes a causa de los malos. Cuando yo recién comencé otra vez a regresar a la iglesia, a buscar de Dios, y me pasaban cosas contrarias a lo que uno esperaría, que era pues, que me fuera bien y todo, y yo veía a las personas que no buscaban de Dios y les iba bien, y yo decía, ¿pero por qué ellos sí? Y si yo ya estoy acá, ¿por qué no? Entonces venía a mi mente el decir, pues mejor me voy al otro lado, me regreso a lo que andaba.
Pero como dice aquí, no seas impacientes. Y si desglosamos un poquito el verso 2, yo aquí en mi apunte remarqué, el verso 3 dice, confía en Jehová. El verso 4 empieza y dice, deleítate a sí mismo en Jehová. El verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Se dan cuenta? Dice, confía en Jehová, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Y el verso 6 dice, y Él exhibirá tu justicia como la luz. O sea, ahí está una receta. Confía en Dios, deleítate en Él, encomiéndate en Él y Él exhibirá su justicia. Entonces, cuando estemos pasando por circunstancias que son de alguien más, lo que tenemos que hacer es esto. Salmo 37, 2 al 6. Lamentaciones 3, 17 al 26, lo voy a leer en lo que lo buscan. Lamentaciones 3, 17 al 26. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en Jehová, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Voy a repetir el 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ya oraste, ya pediste, ya no te quejes. Ahorita vamos a ver, mucho tiene que ver que tengas que haber creído. Si no has creído y vuelves a pedir y vuelves a hablar, quiere decir que no has creído eso. Pero si tú ya oraste, pediste, ya dice, por eso dice aquí, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, dice, es Jehová los que en Él esperan, al alma que le busca. Entonces, si estás en medio de esas adversidades, de esas necesidades, ¿qué tienes que hacer? Buscarle y esperar en Él. Seguir en la carrera, seguir creyendo, seguir buscando en Él. Y en esa necesidad, en esa situación, Él va a hacer. Pero no quedarnos ahí sentados. Amén. Cuando estamos en esa situación, pues obviamente es complicado, es difícil. No querer hacer algo, no volverle a preguntar a Dios, no querer cuestionarle por qué las cosas están pasando. Y la verdad es que a veces Dios es misericordioso y te contesta, y a veces no. A veces es parte de ese proceso que tenemos que crear paciencia para poder escuchar la voz de Dios, para saber cuándo es el momento preciso que nos va a dar la respuesta de lo que habíamos pedido o la situación por la que estamos pasando. Entonces debemos de ser pacientes y debemos orar. Recordemos que todo es un proceso de sembrar y después cosechar. No es siembro y ya obtengo. Es más, la gente que cocina, o sea, ¿por qué creen que la comida rápida no es tan nutritiva? Porque no lleva mucho proceso lo que se está haciendo, pero cuando tú haces una comida, lleva un proceso. Cuando se hace el mole, bien tardado. ¿Quién ha hecho mole aquí? Ni yo, nada más mi mamá. Es un proceso tardadísimo. No sé, un pastel también es un proceso, lleva su tiempo y no inmediatamente. Entonces, tenemos que saber que todo lleva un proceso. Santiago 5, versos 7, 8 al 11 también vamos a ver. Santiago 5. Aquí habla de la promesa principal que tenemos, de la venida de Dios.
¿Cuánta gente, desde que este evangelio ha sido anunciado, no hay? Esa es la principal promesa, ¿no? De que Él va a venir por nosotros. Dice Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Verso 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aflicción y de paciencia a los profetas. Así que todos los que tienen el llamado de profeta, aflicción y paciencia. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Salmo 41 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. ¿Se dan cuenta? Todo es esperar pacientemente. Todo es, dice, clamé a Él y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y cómo desarrollamos la paciencia? ¿A través de la práctica? ¿Sí? ¿Cómo practicamos de la prueba? De la práctica. ¿Cómo más creen que podemos desarrollar la paciencia? Con las pruebas, las tribulaciones. Las aflicciones. Santiago 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se dan cuenta? Las pruebas que tenemos, como dice aquí, producen paciencia. Pero dice, pero que tengan la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos. Entonces, cuando tenemos problemas, cuando tenemos pruebas, quiere decir que Dios nos está perfeccionando. No es nada más para que, a ver cómo actúa Toñito ahorita. No es para ver qué sucede, no. Es porque Él dice, para perfeccionarnos y que seamos perfectos y cabales, teniendo todo lo que nos hace falta, dice, ¿no? Si dan cuenta, abajito dice que es pida sabiduría, como decíamos hace rato. Si nosotros llegamos a entender lo que Dios quiere para nosotros en las situaciones que estamos pasando, pues eso nos va a dar cierta paz para decir lo que estamos pasando es para es para algo bueno. Sabemos que de manera general todo lo que nos sucede va a ser para bien, como dice, para los que confían en Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amén. Si confiamos en Él. Luego dice Romanos 5, otra vez habla de pruebas. Romanos 5, versos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. O sea, todo está hilado, nada es independiente. Dice que las tribulaciones producen perseverantes. Y veíamos la parte de correr, es que debemos ser perseverantes
en el camino de Dios, perseverantes en buscar de Dios, perseverantes en seguir orando, en ayunar, en todo lo que conocemos que tiene que ser el caminar con Dios. Y Romanos 15, versos 4 y 5, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. No sé si a alguien le ha pasado cuando están en esas tribulaciones y vamos a la Biblia, dice aquí, la consolación de las Escrituras. Entonces se dan cuenta que a veces ni ganas tenemos de leer la Biblia, pero cuando nosotros leemos la Biblia dice, la consolación de las Escrituras, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Esperanza de qué? De que la situación que estamos pasando, la necesidad que estamos pasando, la aflicción que estamos sufriendo, va a pasar. Nada es eterno, más que la vida. La vida en Dios, y esa sí la queremos. Pero fuera de ahí, nada de lo que estés pasando es eterno. Nada. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vuelve a decir esperanza, vuelve a decir firmes, o sea, perseverar, vuelve a decir sin fluctuar, sin cambiar. Acuérdense, como dice el hombre de doble ánimo es como semejante a las ondas del mar, que va para un lado, va para otro. Ahora sí creo, ahora sí creo. Y tanto es su vaivén que hasta se arrulla, ya se duerme en sus laureles. Ni esperó, ni hizo nada. Ya se arrulló tanto de que va de un lado para otro y no recibe nada. Segunda de Tesalonicenses 1, versos 3 y 4. Creo que ahí traje mucho Biblia. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Se dan cuenta? Vuelve a decir persecuciones, tribulaciones, pero dice por vuestra paciencia y fe. Entonces, debemos recordar, como les decía hace rato, que la fe y la paciencia van juntas. Ay, aquí se me olvidó poner la referencia. Bueno, lo voy a leer, les digo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Versos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice, verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Abraham alcanzara la promesa del nacimiento de su hijo Isaac? 25 años. Primero dice que fueron 15 años. Fíjense, por eso le decía que las cosas tienen que ser creer. Le fue anunciado a Abraham que le iban a hacer un niño. Pasaron 15 años y no pasó nada. Y le volvió a aparecer dice que
varón de Dios, y dice que ahí sí creyó, y volvieron a pasar otros 10 años más, y entonces nació Isaac. Pero hasta que no creyó después de esos 15 años, entonces pasaron 10 años más y él ya había creído, y dice que habiendo creído le contó por justicia, ¿no? Pero fíjense, pasaron 25 años para que esa promesa se cumpliera. Ahora, no tenemos que pasar 25 años nosotros, hermano. ¿Se dan cuenta el impacto de esa promesa? Decía que en tu generación, en su descendencia de Abraham, iba a ser bendita todas las naciones. O sea, esa promesa era de impacto mundial a toda la humanidad. Por eso, tal vez el tiempo, no sé. Pero pasaron 25 años para que se cumpliera. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida? 40 años. ¿Pero por qué fue, hermano? Por desobedecer. Por reverso, por incrédulo. Ahí lo estuvo dando vueltas. Estaba buscando, no encontré cuánto era a pie en ese tiempo de Egipto a la tierra de Canaán, pero encontré uno de viajes de avión, decía que eran 6 horas, imagínense, de 6 horas, ahora en avión. 40 años para que ellos llegaran, pero ¿qué hubo? Incredulidad. Por eso les digo, la fe y la paciencia van combinadas, van de la mano, no pueden estar solas. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Jacob para casarse con Raquel? 14, ¿no? 7. Bueno, 7 primero. No, 5, pero luego 2 y luego 5. Ah, bueno. 7. ¿Cuánto tuvo que esperar Paco para casarse con Raquel? 7. ¿Cuántos? 7. 7, o sea, Ah, sí. Sí. todo es un proceso. ¿Cuánto tuve que esperar yo para poderme casar cuando le pedí a Dios? 8. Wow. Y también era bonito por eso. Por cierto, hoy cumplimos 6 años de casados. ¡Felicidades! Amén. Es una promesa ahí cumplida. Amén. Ahora, también es importante cuando estamos en aflicciones, pues buscar un propósito de esa situación, no una respuesta, no un reclamo, sino buscar el propósito. Muchos de aquí saben que hace como un año padecimos del COVID, y cuando yo me enteré de que teníamos ese padecimiento, yo sí le dije de alguna manera, le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? O sea, si estoy buscando a Dios, ¿por qué yo? Y la única palabra que recibí en ese momento fue, confía en mí. Como decía, todo es de confiar, y yo decía, está bien. Y pasaron 3 días que estuve con los padecimientos y todo, hasta que me armé de valor, oré y todo, y Dios milagrosamente cortó todo. También el pastor oró por nosotros y todo empezó a ir mejor. Pero yo decía, ¿por qué? Pasado el tiempo, y pasaron algunos días y todo, y pero el pastor seguía hablando con nosotros y todo, y una vez me acuerdo que me dijo el pastor, ya después de mucho tiempo que me pasó, me dijo, yo creo que esta situación que ustedes pasaron y que estuvieron allá, era para infundirles fe a mi suegro. Así me dijo, ¿no? Y pues sí, yo lo tomé y dije, bueno, pues sí puede ser. Pasaron muchos días también, y alguna vez escuchando hablar a mi suegro con nuestros familiares, estaban hablando de la situación y todo, y entonces oí algo que no es para llenarme de nada, pero mi suegro le decía a sus familiares, es que mi yerno es un hombre de fe. Entonces, ¿cómo coincidía eso con lo que me había dicho el pastor? Es para infundirles fe. Entonces, a veces, si tenemos que padecer algunas ciertas cosas, para que alguien más conozca de Dios, para que alguien más vea la manifestación de Dios en sus vidas, pues bienvenido. O sea, a nadie nos gusta sufrir, pero si ese es el propósito para que la demás gente conozca, pues está bien, hermanos. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me voy a rezar.
Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario. Verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Si es necesario, tengamos que padecer para que la gloria de Dios sea hallada en alabanza, en honra, pues está bien. O sea, no creo que esté mal. Romanos 8, versículos 16 y 18, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, nada de lo que estemos pasando se va a poder comparar con la gloria de Dios cuando sea manifestada. Sabemos que habla de la gloria de Dios cuando Él venga, pero también la gloria de Dios cuando se manifiesta en cada uno de nosotros no se compara, no se compara. Ustedes pónganse a pensar lo que ha respondido Dios después de que han tenido esas pruebas, no es comparable con lo que estaban pasando, ¿o sí? Entonces, a veces es de humanos ver esa situación cuando lo estamos pasando, pero no pasa nada. Al final somos humanos. En estas circunstancias, si nosotros recordamos las promesas que Dios tiene para nosotros, pues eso nos da ánimo. Romanos 2:7 dice, Romanos 2:7, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad. Igual dice perseverando en buenas obras, ¿no? Siguiendo, haciendo el bien, buscando de Dios todo. Y Romanos 8, verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el otro propósito sabemos que el verso 35, en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice ahí que somos más que vencedores. Entonces, esa es la promesa que debemos recordar cuando estemos en circunstancias difíciles. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, no importa la situación que estemos, Dios ya nos dio la victoria. Somos más que vencedores. Amén. Amén. Entonces, ¿es complicado, hermanos? Sí. Pero no por eso es difícil. Todo lleva un proceso. Aprendamos a pasar ese proceso, aprendamos a confiar en Dios, y eso que estamos pasando es temporal, nada es permanente. Para los contadores es como reconocimiento de los diferidos, solamente son con las cosas temporales, nada más. Todo va a pasar. Entonces, hoy es un recordatorio, hermano. Todo lo que estés tú sufriendo, que te esté sucediendo, va a pasar.
no te vas a quedar ahí, no te quedes ahí en ese pozo, no te quedes en esa cueva encerrado. Es tiempo de perseverar, de seguir, de correr. Si tal vez lo habías hecho, te habías quedado ahí en alguna circunstancia, no está mal, pide perdón. Como dice ahí, ciñete. ¿Se acuerdan que ellos traían una túnica que pues, era la que usaban? Cuando se hablaba de ceñir era levantárselas para que ellos pudieran correr, para que pudieran hacer trabajo pesado. Y así se trata. Cíñete tus lomos para que puedas correr la carrera y podamos seguir peleando esta batalla de fe. Amén. Amén. Ese sería el mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Damos las gracias a todos nuestros hermanos de allá que están en la transmisión. Dios les bendiga y los esperamos para las siguientes transmisiones el día miércoles. Recuerden, el próximo domingo, y aquellos que quieran también para los días viernes, mándenos su solicitud para que podamos incluir en el Zoom. Dios les bendiga, hermanos.